los 3 meses de casados, mi esposo tuvo que salir fuera del estado, por asuntos relacionados con la empresa. Estaría fuera 2 días, me quedaría sola. Pensaba visitar a mi madre, le llamé por teléfono para avisarle, pero me dijo que estaba fuera de la ciudad, nuestra casa quedaba cerca del bosque. Me gusta escuchar el canto de las aves. Siempre me había gustado la naturaleza, pero lo que me ocurrió durante esas noches, cuando me quedé sola, cambió mi percepción para siempre. Nunca vi nada igual a eso, nunca había sentido tanto terror. La primera noche pasó, me quedé dormida, y no recuerdo casi nada. Solo un vago recuerdo, que en mis sueños salía a dar un paseo por el bosque. Y volvía a casa, pero solo eso, un sueño como cualquier otro, no le di importancia. Durante el día me percaté de unas marcas, que tenía en los tobillos y brazos, y yo no recuerdo haberme lastimado. Total que trabajé en mis actividades, ese día pasó y con ello volvió a llegar la noche. Tuve otra vez ese sueño, que se convertiría en pesadilla, porque esta vez era un sueño más lúcido, más claro. Sentía que algo me atraía hacia el bosque. Entré al bosque, lo recorrí sin rumbo fijo, de un lado a otro en un estado sonámbulo. No sé cuánto tiempo pasé dormida en el bosque. Y luego yo abrí los ojos, y allí comenzó la verdadera pesadilla. Ya que estaba sola en lo profundo del bosque, vulnerable a cualquier animal o cosa. Y comencé a caminar a buscar la salida. Me pareció ver de reojo una sombra, esconderse entre los árboles, y me puse nerviosa. Seguí caminando, mi única luz, era la luz de la luna llena. Luego escuché el aullido de un lobo. Debía estar más cerca de donde me encontraba, estaba aterrada. ¿Cómo llegué a ese lugar? Me tomó algo de tiempo salir del bosque, pero finalmente regresé a casa. Al llegar a casa me preguntaba, si la noche anterior también habría ido al bosque y no era solo un sueño. Comencé a preocuparme, porque nunca antes me había pasado esto, de caminar dormida. No me lo podía explicar, había puesto mi vida en peligro. Pensé, bueno, tal vez, es una noche casual, no volverá a ocurrir. Mi esposo me llamó para decirme que su viaje se había retrasado y que llegaría en la madrugada. Así que pasaría sola otra noche más, y pasó lo que más temía. Volví al bosque y desperté, y lo primero que veo, es una criatura frente a mí, como a poco más de 5 metros, observándome fijamente. No se movía. La criatura parecía un lobo, digo parecía, porque estaba semierguido, y era muy grande, tal vez 2 metros de altura. Sus extremidades delanteras parecían más largas que sus patas traseras. Sus garras eran enormes y sus ojos amarillos me miraban como si yo fuera su presa. Había algo de humano en esa criatura, pero definitivamente no lo era. Yo estaba temblando de miedo. Era una sensación de que en cualquier momento, saltaría sobre mí para devorarme. Yo en verdad sentí que iba a morir esa noche. Estaba aterrada, y entonces cuando vi que se movió, yo emprendí una carrera, solo por instinto natural. Estaba rodeada de árboles, sin salida. Pronto me atraparía. Y entonces, cuando volteó a ver, se quedó quieto, ya no me seguía. De cualquier forma continué corriendo. Me dejó una sensación espeluznante en todo el cuerpo. Yo estaba llorando. Podía sentir sus garras sobre mi espalda. Tenía la sensación de que en cualquier momento volvería a atacarme. Podía aún escuchar sus aullidos. Subí las escaleras, y entonces me sentí liberada. Al día siguiente, mi esposo regresó de su trabajo.
y le conté lo que me había ocurrido. Me dijo que tal vez estaba confundida, y que eso era solo un perro o un lobo. Pero yo sé que lo que vi era real. Era algo más que un lobo, era algo oscuro, algo malvado. Durante mucho tiempo no volví a entrar en ningún bosque. Un año después vendimos la casa, y nos mudamos a Nueva Orleans. Cuando el destino te cambia la vida en un instante, tienes que adaptarte lo más pronto posible, antes de que el fuego te consuma. Se acercaba la fecha de nuestra boda. Michael y yo estábamos muy felices. Era un domingo por la tarde. En nuestra cita le haría una propuesta sobre los preparativos de la boda que tenía en mente. Toda mi familia lo amaba. Michael era un hombre caballeroso, que conocí en la fiesta de una prima. Era comprensible y jovial. Ante cualquier situación problemática, te transmitía esa sensación de que todo va a estar bien. No le puedo muy bien. Era un día soleado, como pocos otros. Llegué al campo estatal un poquito antes que mi prometido. Había muy poca gente en esa zona del campo. Hay muy pocos árboles y arbustos, por lo que tu campo de visión es bastante amplia. Llegó mi novio y comenzamos a recorrer el campo. Aunque estábamos solos en ese lugar, no nos incomodaba en absoluto. Aunque por alguna extraña razón, volteaba a ver frecuentemente hacia la zona de los pocos árboles que había ahí. Cuando sientes que alguien te mira, pero no vi a nadie. La pasamos muy bien como cualquier pareja de enamorados. Jugueteamos un poco, nos tomamos algunas fotos para nuestras redes sociales. Nos dirigimos a buscar un lugar para descansar un rato y platicar sobre los preparativos de la boda. Acomodamos las cosas para atender nuestro picnic y compartimos los alimentos. Cuando estás enamorada, el tiempo pasa volando, y cuando te das cuenta, la noche empieza a caer. Nos habíamos quedado solos. La poca gente en nuestra cercanía se había ido. En eso de repente escuchamos un rugido, como si fuera un león o un oso tal vez. Lo cual nos pareció raro, ya que no hay osos, ni mucho menos leones, en esa región. Nos levantamos para investigar de dónde provenía ese ruido. Cuando volvió a rugir, fue más fuerte, y entonces lo vimos. Estaba allí, muy cerca, tal vez unos 10 o 15 metros. No sé qué era esa cosa, pero definitivamente no era un oso. La mejor forma que tengo de describirlo, era algo así como una mezcla. Como un gorila con cara de perro. Se veía grande, tal vez como 2 metros. Estaba semi-erguido y su hocico era como de lobo. A la luz de la luna podía ver sus ojos vidriosos y rojos. Tenía una mirada bastante diabólica. Claramente se veía que iba a atacarnos. Yo estaba sorprendida y tenía miedo al mismo tiempo, pues nunca había visto nada igual a esa criatura desconocida. Me llenó de terror, venía hacia nosotros. Desafortunadamente no teníamos armas para defendernos. Michael tomó el cuchillo de partir naranjas, se puso delante de mí como para protegerme, y me dijo en voz baja que me alejara. Yo distraeré a la criatura, y tú corre y busca ayuda. No voltees a ver, no te detengas. Yo no quería dejarnos solos, sabía del peligro que corría. Me dijo, vete ya, o será demasiado tarde. En eso vi que la criatura dio un salto hacia nosotros, y fue cuando emprendí una carrera. Y entonces... corrí lo más rápido que pude a buscar ayuda. Estaba muy aterrada. Esa fue la última vez que vi a Michael. Aún lo recuerdo con mucho cariño. Me salvó la vida esa noche. Fue mi héroe.
Pienso que hay muchas criaturas que aún desconocemos, que pueden andar por ahí, rondando los bosques. Mi esposo y yo solíamos ir al lago, pues nos queda cerca de casa y es un agradable lugar para relajarse y meditar. También me gusta fotografiar la naturaleza, sobre todo las aves. Voy haciendo una colección de las distintas aves que he fotografiado. Tenía varios días que no visitaba el lago. Tenía muchas ganas de ir. Pero ese día mi esposo estaba muy ocupado, arreglando su auto. Y no podía acompañarme. Pero tenía tantas ganas de ir, que decidí ir sola. Comencé a caminar. Me adentré en el bosque. Llegaría en menos de 5 o tal vez 6 minutos. El sitio estaba tranquilo. Solo escuchaba sonidos de animales del bosque. No sé por qué, pero sentía la sensación de que no estaba sola. Sentí como si alguien me estuviera observando. Pero no había nadie en el lugar, únicamente yo. No le di importancia y pensé que era algo natural, debido a que era la primera vez que iba sola. Recorrí las orillas del lago. No sé cómo pasó, pero me quedé embelesada contemplando la naturaleza. Que no me di cuenta de que ya había entrado la noche, y lo más prudente era retirarme del lugar, por seguridad. Fue un ruido extraño entre los arbustos, lo que me hizo reaccionar que ya era muy tarde para estar en el lago. Aunque ya era noche, el paisaje aún se veía claro, pues había luna llena. Me disponía a retirarme, cuando de pronto escuché como un gruñido entre los árboles, atrás de mí. Y que volteó a ver. No podía creer lo que estaba viendo. Allí había una criatura terrorífica. Era enorme y peludo. Sus garras eran enormes. Y sus dientes afilados. Su cabeza parecida a la de un lobo. Yo estaba aterrada. Estaba paralizada. Y decía, Dios mío, que no se acerque a mí. Dios mío, protégeme de esta bestia. Esa bestia no me quitaba la mirada de encima. Afortunadamente, mi esposo llegó pronto. Pues de hecho ya venía en camino, a buscarme dado lo tarde que era, y yo no había contestado sus llamadas. Aunque para mí, cada segundo de espera fue una eternidad. Elisa, ¿dónde estás? Elisa. Mi esposo venía armado, e hizo un fuerte ruido. Y entonces la bestia se fue. Se perdió entre los árboles. Volvimos a casa. Y no he vuelto a ir al lago, y no pienso hacerlo en mucho tiempo. Nunca olvidaré esa terrible noche que estuve en peligro. La noche del lobo. Mis amigas y yo frecuentábamos nuestras casas. Organizábamos pijamadas. Éramos muy unidas. A veces nos reuníamos 3 o 4 chicas. Solo la pasábamos bien, conversando, viendo películas, hablando cosas de chicas. En una ocasión a una de mis amigas se le ocurrió que imitáramos a unas adolescentes que vimos en una película donde contactaban con espíritus. Solo como diversión, imitaríamos los rituales que hacían las chicas. Yo no creía en nada de esas cosas,
Pero le entramos al juego, pues según yo nada pasaría. Se me hacía que era pura fantasía, que esas cosas no existían. Comenzamos a jugar, girábamos y girábamos, dando vueltas en círculos. Tratábamos de imitarlas lo más exacto posible como lo hacían en la película. Nos vestíamos de blanco. Usábamos veladoras y otras cosas más que se usan en los rituales. Jugábamos la Ouija y otros juegos más. Las primeras 3 o 4 noches no pasó nada, comenzábamos a darnos por vencidas. Principalmente yo porque era la más incrédula, pero mis amigas insistían. Aunque nuestros padres nos habían advertido que no era buena idea hacer ese tipo de juegos. Pero como a la 5ª noche, jugar ese día fue mi gran error. Ocurrió lo terrorífico. Esa vez me tocaba a mí ser la anfitriona y haríamos los juegos en la sala de mi casa. Recuerdo que era un viernes por la noche. Iniciamos con los juegos como de costumbre, a la medianoche. Ya todo estaba en el más absoluto silencio. Y de pronto, como a las 2 horas, la electricidad comenzó a fallar. Estaba inestable. Volvía y se apagaba. Y entonces, en un momento dado que se fue la luz, mi amiga Amanda gritó, «¡En la ventana, en la ventana!». Todas volteamos a ver. Y eso fue lo más terrorífico que he visto en mi vida. Era un espectro, un fantasma o tal vez un demonio. Observándonos fijamente. Bastante macabro. Corrimos hacia la habitación muertas de miedo. Estábamos aterrorizadas. No pudimos dormir esa noche. Pusimos muebles atrancando la puerta pues teníamos miedo de que esa cosa horripilante se fuera a meter a la casa. Afortunadamente no pasó. A la mañana siguiente nos deshicimos de todos los objetos de rituales que habíamos coleccionado. Mis amigas volvieron a sus casas, me despedí de ellas, y prometimos que nunca más volveríamos a tratar de contactar con espíritus. Dejé de ser incrédula. Hoy comprendo que esas cosas son reales, y están allí para causarnos mucho daño. Hacía mucho tiempo que no iba de pesca al lago. Decidí invitar a mi padre con motivo de su cumpleaños. Cuando nos instalamos en la cabaña, esa mañana sentía una sensación extraña. Como si alguien me estuviera observando. Pero solo estábamos mi padre y yo. Busqué por los alrededores de la cabaña por si había un intruso, pero no encontré nada. Al atardecer decidimos ir de pesca. Atrapamos grandes peces y tuvimos una buena charla. Como a las 10:30 de la noche mi padre decidió ir a descansar a la cabaña. No suelo dormir temprano, por lo que me quedé solo otro rato, a orillas del lago. No me di cuenta, ya pasaba la medianoche. A mi alrededor todo queda en silencio. Y de pronto, veo del otro lado del lago lo que parecía ser una mujer. Y pensé, tal vez necesita ayuda. Hola, No me respondió. Solo vi
Desapareció. Pasó un rato y no la veía. Comencé a inquietarme. Comencé a sentir que algo no estaba bien, pues no era el lugar ni la hora para una persona. Y de pronto, emergió del lago como a 3 metros de mí. Su mirada era brillante y penetrante, y ese sonido que emitía aterrador. Comprendí que no era algo humano. Sentí un escalofrío por todo el cuerpo. Estaba aterrado. Comencé a rezar el Padre Nuestro. Muy lentamente di unos pasos hacia atrás, alejándome de la criatura. Y en un momento dado, emprendí una carrera hacia la cabaña. Pude escuchar que me seguía. Venía atrás de mí. Yo no quise voltear a ver. Solo corrí más deprisa. Llegué lo más pronto que pude a la cabaña. No pude dormir esa noche. Se escuchaban pasos alrededor de la cabaña. A la mañana siguiente fui a dar una vuelta alrededor por si encontraba algo extraño. Pero nada, todo normal. Subimos al auto y volvimos a casa. No sé lo que vi en el lago, pero definitivamente quería hacerme daño. Eran las vacaciones del colegio, y habíamos elegido Sierra Nevada como nuestro destino favorito para ir de camping. Mi padre había sido guía de la naturaleza durante gran parte de su vida, así que me sentía en buenas manos. Al llegar, el estacionamiento estaba a reventar. Había llegado mucha gente por la temporada en este sitio de campamentos, por lo que nos cruzó por la mente mejor volver. Pero una chica nos dijo que aún quedaba este último lugar. Era el típico sitio que nadie quería, estaba bastante aislado, lejos del baño, del lugar para nadar, incluso del estacionamiento. Pero estábamos felices de tener un lugar, así que condujimos por un pequeño camino hasta este campamento solitario en medio del bosque. Nací acabo de instalar en mi tienda. ¿Estás listo para ir a dar un paseo? Sí, claro, por supuesto. Salimos a dar un paseo por los alrededores y ya cansados regresamos a las tiendas. Mi padre se durmió primero en su tienda, que por cierto las tiendas que llevamos eran pequeñas y tenías que acurrucarte o tus piernas quedaban expuestas al aire libre. Yo estaba a punto de acostarme cuando me pareció escuchar un ruido extraño entre los arbustos de mi lado izquierdo. Fui a revisar, pero no encontré nada. A la mañana siguiente, salimos de nuevo a explorar. Fuimos al área de nado y pesca. De regreso en la noche, agotados, y después de charlar un poco, nos metimos en nuestras respectivas tiendas para descansar. Pero mi descanso no duraría mucho. Ya se está haciendo tarde. Tienes razón, hay que ir a dormir. Alrededor de las 3 de la mañana, me desperté al escuchar pasos que venían desde el bosque, dirigiéndose hacia nuestro campamento. Pensé, seguro es mi padre, quien se levanta a menudo para ir al baño debido a su diabetes. Pero entonces noté algo extraño. Los pasos venían desde el lado opuesto al baño. Los pasos finalmente llegaron al claro donde estábamos, y se detuvieron a solo unos metros de mi tienda. No podía ver quién estaba afuera, solo oír sus pasos. Pero los pasos continuaron, y en lugar de alejarse, se acercaron aún más a mi tienda. Alguien se inclinó junto a mi tienda. Podía escuchar su respiración lenta y pesada. Fue entonces cuando comprendí que ese no era mi padre.
ese momento recordé algo más aterrador. Había dejado mi tienda entreabierta por el calor. Mis piernas sobresalían al exterior. Reuniendo valor, comencé a recoger lentamente mis piernas hacia adentro, pero en eso sentí algo que me heló la sangre. Una mano pellizcó mi pie. Me quedé paralizado, tratando de contener mi grito. Mi instinto me decía que no debía dejar que esa criatura supiera que estaba despierto. Rezaba en silencio mientras estaba inmóvil y temblando. Para mi fortuna, la criatura caminó hacia donde estaba la mesa de picnic. Pude escucharlo. No dormí toda la noche. A la mañana siguiente mi padre me preguntó si había salido de mi tienda por los ruidos que escuchó. Fue entonces que le conté lo que había presenciado. Encontramos nuestras pertenencias esparcidas por el suelo, motivo suficiente para empacar e irnos de ese lugar. No sé qué era esa criatura, pero tuve suerte de no ser su presa. Tal vez solo pasaba por ahí y lo atrajo el olor a comida, no lo sé. No hace falta decir que no he acampado en ningún sitio desde esa noche.